Desde Curacautín para toda la Araucanía y más allá. 89.5 FM. Radio Araucanía Andina. Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos en un nuevo programa de conversación por la Radio Araucanía Andina, en el 89.5 del dial FM para Curacautín y Maracaibo. Hoy día tenemos un invitado especial, un amigo ya de nosotros, pero que evidentemente se lo presentaré en primer lugar a David, y cuando llegue Héctor se lo presentaré a él. Luis Penchuleo, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a esta conversación. Saludar a la audiencia de Maracaibo, a la Radio Araucanía Andina. Muchas gracias por el espacio. Así que acá estamos desde el campo, desde Villa Lelbún, en la comuna de Lautaro. Exactamente, así lo sabemos. ¿El tiempo cómo está por ahí? Un poco de invierno, como corresponde. Ha estado lloviendo bastante, pero justo ahora se despejó y está bastante bonito el día acá. Yo justo estoy al lado de la ventana mirando hacia afuera. Está ahí como agosto. Eso, de alguna, porque ya están medio floreciendo los árboles, algunos con acá ya tenemos algunos arbolitos que ya están echando la hoja y algunos incluso ya tirando la flor. ¿Ves? O sea, vamos bien, entonces, vamos bien. David, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Absolutamente bien, bien. Ah, qué bueno. Muchas ganas. Acá en Viña del Mar, desde Viña del Mar, nublado, con marejadas, con lluvia, mira, mucho viento, así que no podemos salir a navegar hoy. David, yo quería presentarte a Luis. Él, ¿cómo se llama? Es un militante del Frente Amplio aquí de la Araucanía, pero también él fue presidente de la CONADI, director de la CONADI, ¿cómo se llama? A nivel nacional. Tú sabes que la sede de la CONADI está en Temuco, pero la CONADI es para todo el país. Y me gustaría, evidentemente, tú, a partir de no quiero decir desconocimiento, pero no vivir en el territorio, a veces se establecen, diría yo, realidades un tanto distintas, un tanto, ¿cómo se llama? ¿Cómo decir? Antojadizas también, porque no siempre son ciertas. Y me gustaría que la conversación empezara a partir de ahí. David. Mira, Luis, un gusto, eres periodista de profesión, ¿no? Y fíjate que yo quisiera arrancar con una situación que a mí me complica. ¿Cuál es la situación de que hace poco hicimos, y lo dimos por la radio, por esta radio, una nueva medición de la pobreza? Y en toda la región donde tú estás, donde fuiste candidato a gobernador incluso, ¿no? Quisiera preguntarte, cuando tú dices que te estabas candidateando como candidato a gobernador, romper un círculo vicioso de los últimos 30 años, ¿no? Y hablas de la pobreza multidimensional, más grande del país, ¿no? Superada por la región del Ñuble solamente. Entonces la pregunta que te quería hacer, ¿cómo ves, no sé si conoces el nuevo estudio de medición de la pobreza, y cómo ves tú la situación de pobreza que hay allá, y cómo lo relaciones, por ejemplo, con el Producto Bruto Interno que debería tener esa región? ¿Cuál es la correlación que hay y por qué es difícil que arranque, ¿no? ¿Por qué está tan sumida por años y años en la pobreza? Me interesaría conversar eso contigo. Un gusto, David. Gracias por la pregunta. Mira, es un tema bien complejo que yo la explico desde una visión, desde un punto de vista más estructural. Y hay muchas paradojas también. La región de la Araucanía, como tú bien lo decías, por mucho tiempo fue la región más pobre del país. No solamente en ingresos económicos, sino que como se ha venido midiendo la pobreza también en el último tiempo, que es desde el punto de vista ya de la pobreza multidimensional, el acceso a servicios, etc.
Y hoy día actualmente es la segunda región más pobre del país, solo superada por la región de Ñuble. Y cuando digo que es paradojal, es porque además en esta región, es una región muy rica en recursos naturales, en donde se encuentra uno de los sectores con más dinero en el país respecto de los rubros económicos como el sector forestal. Pero paradojalmente la región de la Araucanía es la región más pobre y más todavía la provincia de Malleco, más que Cautín. Y eso tiene que ver, responde a una cuestión estructural que tiene que ver con la historia. Hace poco más de 130, 140 años, cuando se anexa esta parte del territorio al Estado Nacional chileno, se produce un reduccionamiento de la población mapuche. Entre paréntesis, la población mapuche representa cerca del 30% en la región, y lamentablemente es la población mapuche la que aporta mayormente al porcentaje de pobreza que existe en la región. Y eso tiene que ver con un empobrecimiento estructural decidido políticamente por las autoridades de hace más de un siglo, y que se han mantenido lamentablemente hasta el día de hoy, que se obliga a un pueblo a mantener una economía de subsistencia, y que la gran mayoría pasa de ser ganaderos a ser forzosamente pequeños agricultores en una pequeña superficie, y por lo tanto solo una agricultura de sobrevivencia. Eso explica en gran parte la causa histórica, pero también con un modelo económico que se instaura en la región, que es un modelo basado principalmente en la extracción de materias primas, y en donde no se genera riqueza, no se genera desarrollo en la región. Entonces aquí se extraen las materias primas y se llevan a otra parte, no se genera un desarrollo. Las grandes empresas que aquí están, particularmente las forestales, no son de la región, tienen sus casas matrices en Santiago, en otras partes del país, y acá retribuyen muy poco para el desarrollo territorial. Y eso lleva consigo también un deterioro de las condiciones ambientales que hay en el territorio, por ejemplo, la escasez del agua, la erosión de los suelos, y eso se ha venido agudizando lamentablemente en el tiempo, y hoy día tenemos esa condición. Y no se ha querido apostar como Estado a un modelo distinto, que nosotros hemos planteado, y lo dijimos en la candidatura anterior, de que esta región debiera basarse principalmente en el ámbito turístico, en el desarrollo cultural, aprovechar esta diversidad que la región tiene. Tiene un paisaje precioso, que la Araucanía, no cabe duda que es una región hermosa, preciosa, pero que lamentablemente no está direccionada para generar su desarrollo en esa dirección. Y eso tiene que ver con decisiones que se tomaron en su momento, ¿ya? En su momento, y que se han venido arrastrando por la inercia de la historia, y que hoy día, hasta el día de hoy, nos tienen en esta condición. O sea, no estamos aprovechando el potencial que hoy día tiene. Solo por mencionar otro punto, las universidades, la región de la Araucanía es una de las regiones que concentra la mayor cantidad de universidades del país. Ahí tenemos varias universidades públicas, universidades privadas también, pero no existe un acoplamiento entre la investigación, entre la innovación o el aporte que puedan hacer las casas de estudio con el desarrollo territorial. Y hay un puro ejemplo, o sea, las escuelas, por ejemplo, de agronomía de la región de la Araucanía, siempre estuvieron una formación tradicional, yo diría incluso hasta el día de hoy, pensada en esa economía tradicional, pensando en la gran extensión, pero nunca generar un desarrollo micro desde la pequeña superficie, innovando en materia agrícola, que nosotros tenemos las condiciones climáticas naturales también para haber sido al día de hoy una potencia agroalimentaria. En un momento se conoce que fuimos el granero de Chile. Fue verdad, pero hoy día tenemos dificultades. Hoy día los cereales cada vez están a la baja, no es rentable ese tipo de agricultura, y por lo tanto se necesita innovación, se necesita ver otros rubros que den mayor riqueza o definitivamente mayor bienestar a la gente que acá vive.
En fin, el tema es multidimensional. Multidimensional. Claro, pero que tiene causas comunes, que es la cuestión histórica y la relación siempre conflictiva que lamentablemente tenemos hasta el día de hoy entre el Estado y las comunidades mapuches. Tú hablas también de la centralización que hay, ¿no? Habla bastante respecto de eso y obviamente que es uno de los tremendos problemas que tiene Chile. Quisiera preguntarte respecto de eso de la descentralización, ¿cómo debería operar? Porque el actual gobierno ofreció darle más poder, qué sé yo, a los gobernadores, ¿no? Y que iban a ser reemplazados por los intendentes, y no se ha cumplido esa fase. Pero el problema es cómo opera una descentralización que sea efectiva, ¿no? O sea, suponte en la región hay gente preparada, o la descentralización es para que tomen las decisiones 2 o 3 personas, qué sé yo, en la región, y no existe, se entiende la descentralización, que exista una democracia participativa, donde las organizaciones sociales, qué sé yo, o cualquier organización tenga voz y voto, participe de las decisiones. ¿Eso se puede instrumentalizar en la región? ¿Se puede efectuar? ¿Se puede hacer? ¿Hay gente preparada para eso? Absolutamente, absolutamente. Hoy día hay instrumentos, pero que lamentablemente a esos instrumentos no se le ha dado el potencial necesario, y también el traspaso de facultades, de poder, en definitiva, hacia las regiones. Los gobiernos regionales, por ejemplo, debieran tener mucho más poder. Yo creo que hoy día tienen un cierto poder, pero que tampoco está usado en su máxima expresión, porque los gobiernos regionales debieran definir un desarrollo territorial regional, incluso definir zonas en donde en ciertas zonas se va a desarrollar el turismo, en otras zonas se va a desarrollar la agricultura, en otras zonas se va a desarrollar los servicios, por ejemplo, y la región tiene esa diversidad y tiene distintos potenciales. Y por lo tanto, los gobiernos regionales son los que deberían definir esa hoja de ruta en conjunto con la ciudadanía, los municipios, y definitivamente entregarle esa información al nivel central, al Estado, para que el Estado defina y entregue los recursos, pero finalmente se genere una política pública que vaya en el mismo sentido. Hoy día nosotros, y yo lo viví en mis distintas funciones que he cumplido dentro del Estado, partiendo como funcionario hace más de 10 años atrás, y después como encargado regional en el Servicio Nacional del Patrimonio, y últimamente como director nacional de la CONADI, pero siempre yo he encontrado una contradicción, porque finalmente, y la mayoría de los servicios, o la expresión del Estado en las regiones, recibe un mandato desde los niveles centrales, desde Santiago, en donde de Santiago se definen las pautas, las líneas programáticas, y finalmente en las regiones como que terminan completando el formulario, por decir una cosa, que ya viene prehecho, prediseñado, y la mayor fiscalización radica, o la presión radica en que hay que ejecutar los presupuestos. Pero nunca el Estado o las instituciones hacen, o a veces no tienen el tiempo para cuestionarse la política pública que están haciendo. O de decir, mire, vamos a hacer esto y lo hacemos porque así está diseñado en algún momento, pero no cuestionamos si está o no generando impacto en la ciudadanía. Y ahí tenemos una principal característica que tiene que ver con la centralización, que tiene que ver con la implementación de políticas públicas estandarizadas, pero más grave todavía, homogéneas a nivel nacional. Y no se atienden las particularidades de los territorios, de las regiones, y allí es donde radica el problema. Entonces, todos los servicios públicos de todas las carteras debieran estar en sintonía y armonizar sus políticas públicas respecto de lo que definen los gobiernos regionales con los municipios, en conjunto con la ciudadanía. O sea, si en materia de vivienda, si en materia agrícola definimos tal cosa, bueno, que todos los instrumentos públicos vayan hacia allá, lo mismo en turismo, pero resulta que a veces cada institución anda haciendo lo suyo por su lado, a veces generando duplicidad de cosas, o a veces en cierta contradicción. Ahí está el problema. Pero mira, conjuntamente con eso, perdón, ¿no? Con esto termino. Quisiera, yo entiendo de lo que tú me estás diciendo, que
que hay una tremenda dependencia del Estado, una tremenda dependencia de lo que el Estado decida hacer o no hacer, o lo haga bien o lo haga mal. No veo, qué sé yo, un planteamiento desde el mundo privado, la empresa privada, que concurran, ¿no? Que concurran para el desarrollo de la región. Entonces, y tenemos ahora, por ejemplo, como una espada de Damocles, que las candidaturas de la derecha plantean achicar el Estado, reducir el Estado. Incluso en la reducción del Estado, por ejemplo, la candidatura de Matei, de Kast, plantean derogar la ley Blaskenche. Lo han planteado. Entonces, la pregunta que te quería hacer, si, como tú entiendes mucho más que nosotros de esto, ¿cuál es la estrategia para oponerse o para enfrentar? Por ejemplo, decían que la ley Blaskenche lo entregaba 1.300.000 hectáreas, ¿no?, a los pueblos indígenas, y en cambio las salmoneras, ¿no?, tenían como 100 o 200 hectáreas donde hacían su producción, y culpaban a eso de que las salmoneras no podían producir, o la permisología, etcétera, etcétera. El punto es que las salmoneras, con todo lo malo que podría producir, entre otras cosas, la ley Blaskenche, son el segundo producto más exportado de Chile y que tiene una utilidad impresionante. Pero ¿cómo ves tú ese embate que hay para derogar esa ley Blaskenche? ¿Qué conflicto va a acarrear todo esto? ¿O está presente, o está subyacente, o no existe? Lo que pasa es que ahí se expresa una pugna de poderes. Partamos del contexto de que cuando se define la ley de pesca, bueno, ya todos sabemos qué pasó con esa ley de pesca y cómo se hizo. Pero en esa ley de pesca se intentó regular a los industriales, a los pescadores artesanales, a los pescadores de orilla, a la salmonicultura o la piscicultura en general. Entonces estaban todos los distintos sectores que históricamente y tradicionalmente hacen uso del mar, incorporados en la ley de pesca con distintas participaciones. Pero hecha la ley de pesca, quedó en evidencia de que había un actor que no fue considerado en esa ley, quedó al margen. Y probablemente es el actor que más tiempo llevaba utilizando el mar, que eran los pueblos originarios. Entonces, bien, dándose cuenta de esa situación, comenzó a generarse este debate, impulsado por supuesto por las organizaciones mapuche y la identidad lasquenche particularmente, y se comenzó a generar esta ley de espacio costero marino para pueblos originarios, o la EMPO, más conocida como ley lasquenche hoy día. Entonces la ley lasquenche, que fue aprobada por unanimidad y de manera transversal en el Congreso, vino a reparar esa situación, yo diría discriminatoria, de dejar a todo un sector de la población, que en este caso eran los pueblos originarios, fuera del uso de los espacios marinos que les correspondía. Y con el tiempo se vino generando un conflicto que fue agrandado por la pesca industrial, por la salmonera, y que en el último tiempo se sumaron algunos sectores de la pesca artesanal, yo diría, utilizados con fines político-económicos. Y se tomaron de dos casos, de dos EMPO, de dos espacios costeros marinos que efectivamente tienen problemas de convivencia entre comunidades mapuche, pescadores artesanales y toda la industria que se genera alrededor de su espacio. Es decir, menos del 10% de todas las EMPO en Chile tienen problemas. Y más del 90% funciona bien. Porque el espíritu de la ley lasquenche dice de que se tiene que resguardar un espacio costero marino y que se tiene que definir un plan de administración, y ese plan de administración no es de uso exclusivo para las comunidades indígenas, sino que se tienen que incorporar en ese plan de administración todos los entes, todos los actores que participan de ese espacio costero marino. Si hay caletas de pescadores, tienen que entrar las paletas de pescadores, si hay recolectores de orilla, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se define una coadministración y se entrega una especie de concesión.
no entrega propiedad ni soberanía en ninguna parte de la ley, dice eso. Y ocurrieron estos casos en donde lamentablemente, si el presidente está por la punta y vulnera la ley, entonces entendieron esto como que una vez que tuvieron lo asumieron como que si fueran derechos soberanos o propiedad sobre un espacio costero marino, y se empezaron a dañar y no quisieron o empezaron a coartar la actividad de los otros. Y ahí, lamentablemente, eso se utilizó como que era una mala ley, que generaba este tipo de problemas y que los pueblos indígenas en este caso tenían una suerte de privilegio sobre y ese fundamento está totalmente equivocado, porque hagamos el símil. Por ejemplo, la ley de tránsito. Si yo encuentro de que hay gente que está vulnerando la ley de tránsito, no sé, rojo, o choferes que no respetan el disco pare, ¿ahí es problema de la ley o es un problema un problema de la conducta humana? Yo no he visto un argumento que diga, oye, ¿sabe qué? La ley está mala porque hay gente que se pasa en los semáforos en rojo y hay gente que no respeta el disco pare, por lo tanto vamos a modificar la ley de tránsito, la vamos a derogar. Es lo mismo que pasa acá. Si hay gente que se pasa para la punta y se toma atribuciones más allá de lo que dice la ley, bueno, está el Código Civil, está el Código Penal y habrá sanciones para ese tipo de gente. Ese es un punto, el punto más central y que se ha mediatizado lo más posible. Hay otro aspecto que es el aspecto de la permisología, que dice que cuando se entrega un espacio costero marino se detiene todo lo demás, porque está el efecto suspensivo, es decir, una vez que se está tramitando un espacio costero marino, no se puede, se quedan todas congeladas las distintas tramitaciones que puedan estar siendo solicitadas en el mismo espacio costero marino. Eso es verdad. Y el problema no es el efecto suspensivo, es el hecho de que se suspendan. A mí me parece de sentido común que así sea mientras no se resuelva o no se tenga claridad qué es lo que se va a definir como actividad económica, cultural, social en ese sector. El problema es que se demora mucho. Pero se demora mucho no por culpa de las comunidades las quenches, se demora mucho porque el Estado no ha puesto lo necesario para la implementación de la ley. Existe un flujo burocrático de la tramitología de este tema, en donde las comunidades solicitan el espacio costero marino, lo recibe Suspesca, recibe la situación, elabora un informe, se lo envía a la CONADI, y la CONADI está encargada de hacer un informe que se llama informe de uso consuetudinario, ¿ya? De los derechos ancestrales que por la costumbre los pueblos originarios históricamente han hecho en ese espacio. Después eso se devuelve a Suspesca y Suspesca tiene que enviarlo a la CRUZ. Bueno, todo eso que debería hacerse en no más de un año, termina demorándose 5, 6, 7 años. Entonces, mucho tiempo. ¿Y eso por qué pasa? Porque desde la institucionalidad pública, es decir, desde el Estado, no se le ha dado las herramientas necesarias. Cuando yo llegué a la CONADI, por ejemplo, había un equipo de 3 personas encargado de hacer esos informes de uso consuetudinario. En promedio se hacían 3, 4 informes al año y habían 10, 20 esperando. Lo que hicimos nosotros fue duplicar ese equipo. O sea, yo tomé la decisión de tener menos asesores y fortalecer los equipos técnicos para que el engranaje funcionara mejor, y fortalecimos ese espacio con un equipo más. Terminamos dando 13, 14 informes, evacuando 13, 14 informes por año, o sea, casi el triple de lo que se daba históricamente. El problema está que en Suspesca, por ejemplo, tienen un funcionario y medio dedicado exclusivamente a ese tema, ¿ya? Entonces es obvio que se produce cuellos de botella porque la capacidad funcionaria de las distintas instituciones no da, y por otro lado después se genera una especulación política, porque cuando ya viene toda esta avalancha mediática, política, comunicacional en contra de la ley Lasquenche, lo que lamentablemente yo lo denuncié, comenzó a hacer Suspesca, es que comenzó a especular, empezó a juntar los informes, los distintos expedientes, y lo empezó a enviar en paquete, 4, 5, de una vez a la CRUZ. Entonces, generado este ambiente convulsivo, finalmente la CRUZ empezó a votar políticamente.
pero Ok. no técnicamente. Y finalmente se comenzó una ola de rechazo sucesivo en torno al tema de la ley, siendo que algunas tenían argumentos para rechazar, la gran mayoría no había argumentos técnicos para rechazar, y finalmente se terminó politizando el tema. Y tenemos hoy día los resultados que están, en donde se está a punto de, ya y está avanzando el tema de la modificación de la ley Lafkenche, y lamentable porque se está transgrediendo normas internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, y por otro lado se está generando un retroceso respecto de derechos adquiridos hacia los pueblos originarios, y nos damos cuenta, y lamentablemente así ha sido a lo largo de la historia, es que finalmente es un tema de poder y una lucha de intereses. Los pueblos indígenas, como hoy día no tienen poder, están en desventaja a la hora de defender sus intereses, y no les queda más que muchas veces la movilización social. Por eso es tan importante la participación política y tener representación en los espacios en donde a tiempo se conozcan los temas, se baje hacia la ciudadanía y se comience a hacer un diálogo de retroalimentación en distintas direcciones entre el poder político y la ciudadanía. Y eso es lo que lamentablemente en general no está pasando. Hoy día no sabemos lo que hacen nuestras autoridades, no sabemos lo que hacen los parlamentarios. La ciudadanía solamente se ven enterar por lo que ven los medios de comunicación, o muchas veces cuando ya la ley está hecha, y ahí nos damos cuenta que si nos benefició, a veces nos termina afectando. Bueno. Ok. Luis Penchuleo, quería comentar también de que se ha incorporado a nuestra conversación Héctor Ramírez. Él viene desde Arauco y de alguna manera participa de este diálogo de Hablar por Hablar. Recordemos que estamos en esta conversación necesaria, urgente también, de nuestro programa semanal de Hablar por Hablar, con nuestros invitados de siempre, con David Espinosa desde Viña del Mar, Héctor Ramírez, y hoy día con un invitado especial, Luis Penchuleo. Héctor Ramírez, para que saludes a Luis. Sí, bueno, lo habíamos saludado ya. Mira, Luis, te quiero hacer la siguiente consulta. ¿Por qué el pueblo mapuche es conservador? Por conservador quiero entender que vota más por la derecha que por las fuerzas populares de izquierda. Eso está estudiado, y además que en Temuco siempre ha ganado la derecha. En los momentos más difíciles para la derecha, ganaba igual. En la democracia, los candidatos de derecha sacaron mayoría. Lavín después se tiró a candidato, sacó mayoría a pesar que ganó la Concertación. En circunstancias que los gobiernos que dan derecho a los pueblos, y entre ellos los pueblos mapuches, han sido los gobiernos de centroizquierda. ¿Ya? Por ejemplo, la CONADI fue un apoyo para el pueblo mapuche en el gobierno de Patricio Aylwin. Y si miramos la historia, Allende fue más progresista para el pueblo mapuche en los años 70. Entonces, los derechos los otorga la centroizquierda y el pueblo mapuche vota por la derecha. Y en segundo lugar, ¿a qué crees tú que se debe eso? Si es que efectivo es lo que estoy diciendo, a lo mejor tú no crees eso. Y en segundo lugar, yo tengo la impresión, puedo estar muy equivocado, tengo la impresión de que por muchos recursos que se le coloquen, no se le ha puesto muy pocos recursos por el pueblo mapuche, pero tienen algunos derechos, unos apoyos, pero yo tengo la impresión de que si el Estado le da mucho más, el problema no son tanto los recursos, sino que hay un sector importante del pueblo mapuche que quiere autonomía, ¿ya? Así que recursos, más recursos, más recursos, pueden haber muchos. Si le estamos dando 10, le podemos dar 100, pero va a estar esa incomodidad, esa resistencia al Estado chileno, porque lo que se quiere es autonomía. Se requiere que se respete las tradiciones del pueblo mapuche, se requiere que la cultura mapuche esté igual que la chilena, y mientras eso no se resuelva, no va a haber resultados para el pueblo mapuche. Y en tercer lugar, ¿por qué razón los sectores más radicalizados le cierran la puerta a una negociación? Y me recuerda el caso al asumir el gobierno de Gabriel Boric,
la primera actividad de la ministra del Interior, Ixia Siche, imprudentemente puede haber sido, pero fue a Temucocuy. Y ahí la esperaron a balazo. Porque incluso el más radical también de los pueblos mapuches, como es Yaitún, antes que saliera Boric y después que saliera Boric, se manifestó contrario a él también. O sea, no tienen ningún puente con las personas que podrían ayudar en parte a solucionar el problema del pueblo mapuche que lleva 600 años luchando. Eso es, compañero. Uy, tremenda pregunta. Bueno, cada pregunta daría para mucho tiempo, pero tratando de resumir, hay distintas causas respecto de por qué, en la tesis de que por qué el pueblo mapuche vota por la derecha. Si uno tuviera que explicar eso, hay distintas causas. Una tiene que ver con un tema de la psicología social y que es común en la mayoría de los pueblos, llamémosle los pueblos colonizados, ¿ya? Hay un libro bien bueno que se llama Retrato del Colonizado, y yo creo que aplica bastante para el tema mapuche, que cuando los pueblos caen en una condición de subordinación frente a otra sociedad, y en este caso además frente a un Estado, como el caso chileno, se produce ahí un tema de una especie de dependencia o una relación bien extraña, en donde se termina votando en este caso por quien te ha pisoteado o quien te ha dominado. Y eso aplica en general para los pueblos colonizados, pero en el caso mapuche además hay una cuestión histórica que se explica en el mismo movimiento mapuche. Si concluimos de que el movimiento mapuche se inicia después de la invasión chilena, en 1910 con la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, estamos hablando, el pueblo mapuche pierde su total independencia en 1883, cuando las tropas chilenas llegan a Villarrica. O sea, estamos hablando como que alrededor de 30 años después ya se genera una primera organización mapuche en 1910. Y después vienen generándose otras organizaciones, pero ya en la década de 1920 los mapuches ya tenían parlamentarios en el Congreso. Francisco Melivilo, por ejemplo, fue el primer diputado mapuche. Y esos primeros movimientos mapuche eran ligados a los sectores conservadores de la sociedad chilena. ¿Y por qué? Porque el primero que entra a este nuevo territorio conquistado por el Estado son los terratenientes, fueron los latifundistas, y por lo tanto era la derecha conservadora la que llega primero acá, y detrás viene, no sé, llamémosle así, la izquierda, el mundo proletariado, pero por mucho tiempo, la primera relación que tienen los mapuches con el sector conservador. Y muchos de ellos, estos primeros diputados, eran hijos de lonco, de caciques importantes del pueblo mapuche, que la gran mayoría, el Estado los manda, se los saca a los loncos, a los caciques, y los manda a estudiar a las escuelas normalistas, en su gran mayoría en Chillán y en Los Ángeles, o sea, al otro lado de la frontera. Y estos primeros mapuches letrados, hablantes de mapuzungún, muy apegados a sus tradiciones, vuelven al territorio, pero la relación la tuvieron siempre con el sector conservador. Y ahí tenemos a Francisco Melivilo, tenemos a Manuel Manquilef, tenemos a Arturo Huanchuyán, que la gran mayoría de ellos eran ligados al partido conservador, al partido liberal, que eran las fuerzas políticas de su tiempo. Y el último, que fue en 1930, 40, ya no me acuerdo, Venancio Coñuepan, que era directamente del partido conservador, pero que gracias a la acción de Venancio Coñuepan, por ejemplo, se logra parar una ley que el Estado había impuesto de que todas las tierras pagan contribuciones, incluidas las tierras indígenas. Entonces, a los mapuches que le habían dejado arrinconados en los que hoy día se conoce como los títulos de merced, más encima tenían que pagar contribuciones. O sea, si esa ley hubiese sido tal, no se hubiese derogado, hoy día los mapuches no tienen tierra. Claro. Se lo hubiesen embargado. Entonces, después de eso, se genera un espacio grande en donde los mapuches no tienen representación por casi 3 décadas, y en ese momento, con la aparición de los gobiernos radicales, comienza paulatinamente una relación del movimiento mapuche
y yo diría que comienza la izquierdización del movimiento mapuche, ¿ya? Hasta llegar a los 70, al 73, con el golpe de Estado, en donde los mapuches formaban, engrosaban las filas del Partido Comunista, del movimiento campesino revolucionario, etcétera, y de ahí gran parte del movimiento mapuche era de izquierda. Hasta los 90, bien entrado el 2000, hoy día, hasta el día de hoy, yo diría que en general el movimiento mapuche tiene una tendencia, una ideología cercana a la izquierda. El problema es que el movimiento mapuche es muy poco en comparación a la totalidad de la población mapuche. Yo diría que nos representa más del 20%. Y tenemos hoy día un 80% de población mapuche que no se vincula ideológicamente con un sector, pero que sí ha venido creciendo una conciencia étnica, identitaria mapuche. Y se ha venido generando un rechazo a la política en general hacia el Estado y ha venido creciendo el autonomismo. Pero esto yo lo sostengo que viene generando un cambio y hoy día la gente está votando cada vez más por lo mapuche. Y la prueba de ello, por ejemplo, es que cada vez más hay candidatos mapuche. El problema es que se da la dispersión de los votos y Claro. generalmente no siempre logran ser electos. Pero, por ejemplo, en la elección de gobernadores antepenúltima, habían 3 candidaturas mapuche. Estaba la candidatura de Luis Levi a gobernador regional de la Araucanía, estaba la candidatura de Aucán y estaba la candidatura de Vicente Painel. En primera vuelta, al sumar las votaciones de estos 3 candidatos mapuche, eran primera mayoría en la región de la Araucanía. Ninguno pasó a segunda vuelta por la división de los votos. Y eso se ha venido cada vez acelerando más. Sin ir más lejos, yo el año pasado saqué más de 70.000 votos en la región de la Araucanía, y el total de eso, más del 80% es voto mapuche. O sea, solamente un 20% de esos votos es gente no mapuche que votó por mí. Entonces se viene generando un voto con conciencia étnica. Y eso ojo, hay que verlo con bastante interés, positivamente, pero también el Estado debiera verlo con interés, porque se va generando una relación distinta en el diálogo político a futuro. Y ahí y es cada vez con una tendencia más autonomista. Eso es verdad. Esa correlación de fuerza, perdón, esa correlación de fuerza podría cambiar en las próximas elecciones donde el voto es obligatorio. Y yo creo que un gran porcentaje de los mapuches, cuando era voluntario, no votaba. Sí, es verdad, el mapuche y no mapuche. Pero ahora siempre se ha dicho y se ha estigmatizado de que la derecha gana en la región de la Araucanía y porque están los mapuches. Si no estuvieran los mapuches, a lo mejor no sería tan así. Eso yo también lo miraría con cuidado, porque por lo mismo que decía David, cuando los votos han sido obligatorios, la población mapuche cada vez está participando menos. Claro, y además, no recordemos de que el peso demográfico de los mapuches en la región de la Araucanía es solo del 30%. Y un 30% no gana elecciones. Es decir, hay un 70% del electorado que no es mapuche, pero que tiene un comportamiento similar a la hora de la elección. Entonces, ojo con eso. Yo ahí sería más cuidadoso de decir, y no le achacaría toda la responsabilidad de los triunfos de la derecha o del sector conservador por la existencia del pueblo mapuche. Pero en este caso, Luis, sin ánimo de rizar el rizo ni contradecir por contradecir, pero desde el punto de vista objetivo, ¿cuántos senadores hay en la Araucanía? Y de esos cuántos son de derecha y cuántos son de centro-izquierda, por decirlo de alguna manera. Los actuales senadores son, en la región de la Araucanía se eligen 5 senadores, hay 2 de la centro-izquierda y 3 de la derecha, exacto. Sí. Exactamente. O sea, es decir que es muy difícil, al parecer, yo no lo sé, pero es muy difícil cambiar esa correlación de representación, ¿no? Sí, es difícil. Yo creo que en esta próxima elección se va a mantener esa relación 3-2 y debiera mejorar para la centroizquierda en la cantidad de diputados, porque hoy día en diputados sí que la derecha saca una tremenda ventaja. Sí, claro. Aquí,
Se Discúlpame, eligieron, ¿sí? en Malleco el único diputado que finalmente tampoco era de centro izquierda era el hermano del gobernador, ¿no? Claro, en la provincia de Malleco se eligen 4 escaños, y de esos 4 escaños, en la elección de pasada, uno fue electo por la centroizquierda, del Partido Demócrata Cristiano, pero después, una vez electo, se Se dio fue. vuelta la etiqueta y se pasó para demócrata, que hoy día va a hacer pactos con la derecha. Entonces, finalmente, el distrito se quedó sin Sí. ningún diputado de este sector. Hablemos un poquito de eso antes, porque en esta conversación previa, de alguna manera nos fuimos, ¿cómo se llama?, filosóficamente, y claro, hay cosas que son ¿cómo se llama?, diría yo, urgentes, por decirlo de alguna manera, de tanto en cuanto tú ya inscribiste ¿cómo se llama?, el Frente Amplio inscribió tu candidatura a, ¿cómo se llama?, a diputado por el distrito 22, entiendo, ¿no? Así es, sí, yo ya estoy inscrito en el distrito 22. Nosotros llevamos dupla acá, Claro, vamos a ser compañeros de lista con Manuel Arroyo, una sí. destacada por la comunidad. Ella es de Curacautina, ¿eh? Así es, y el PPD lleva 2 candidatos, que es Andrea Parra y Patricio Poza, y la ¿Ya? DC lleva una candidata, que es Jimena Sepúlveda, ex Seremi de Vivienda, y ahí está Claro. compuesta la lista de 5 candidatos a la centroizquierda. Mira, está dura la cosa, ¿eh? Porque evidentemente, por ejemplo, la candidata Parra ya fue diputada, fue delegada presidencial, fue gobernadora en su momento, etcétera. Tiene un camino recorrido. El ex seremi de Obras Públicas, ¿no? Poza, Así es, también de alguna manera está ahí. Y claro, y la Manuela Arroyo también tiene lo suyo, sobre todo siendo una tremenda abogada de causas muy relacionadas con el pueblo mapuche, por cierto. Y la otra es la Seremi de ex Seremi ya, ¿no? De vivienda, que también tiene una labor. O sea, va a estar bien disputada esta elección. sí, yo me alegro de que el sector tenga una lista competitiva, una lista Ya. bastante competitiva, y que ojalá podamos recuperar la relación histórica que hemos tenido en la provincia, en el distrito 22, en donde siempre fue 2 y 2, 2 de la Ujú. derecha, 2 de la centroizquierda, Sí, sí, sí. a excepción de esta última oportunidad, en donde ya dijimos, los 4 son de la derecha. Entonces Fueron ahora 3-1, tenemos este fueron desafío 3-1. de recuperar esos 2 escaños. Ya. O sea, es decir, y eso me parece un buen desafío, bonito además, y ¿cómo se llama? Interesante. Yo quería que nos explicara y le explicara a nuestros amigos también el tema de uno de los conflictos, muchos, pero uno de los conflictos importantes aquí en Malleco es el tema del agua, y sobre todo de los APR, que finalmente que se planteó como una solución en un momento determinado, pero luego se han ido privatizando estos APR, y hemos, no sé si el mal menor, pero estamos teniendo muy malos resultados respecto a aquello. Y yo creo haberte escuchado a ti unas soluciones bien, diría yo, importantes respecto de la tramitación y el tema tan esencial como es el agua para la vida humana. Cuéntanos un poquito de eso del tema de la PR, ya que vamos a ir al Congreso seguramente con esta idea. Sí, bueno, básicamente lo que yo he sostenido es que la política de APR es una mala copia de lo que en su momento se erigió como un modelo de solución del recurso hídrico en los sectores rurales, Ujú. en donde básicamente se aplicó la lógica de lo urbano a lo rural, ¿Ya? ¿ya? Entonces, y eso tiene que ver con la planificación, con los estudios previos que se hacen a la instalación de una APR, porque lo Exacto. que se hace finalmente se definen parámetros técnicos, pero como en la lógica de lo urbano. Entonces, contabilizan la cantidad de casas, que contabilizan, sacan un promedio de cuántas personas hay por cada vivienda, estiman un Consumo. promedio de consumo, y eso finalmente da como resultado que hay que tener, bueno, la pendiente, y eso da como resultado de que hay que tener cierto tipo de cañería, cierto tipo de bombas, y listo, porque el consumo técnico que se Claro. definió es tal cosa. Pero resulta de que hay un error del punto de vista de la mirada sociológica, cultural, totalmente alejado de la realidad. La Claro. gente del campo
tiene un consumo del agua distinto a la ciudad. Por supuesto. La gente en el campo usa el agua para regar en verano, usa el agua para darle a los animales, Sí, claro. llena hasta piscina en el verano la gente hoy día. A propósito ahora de que después de la pandemia o en el transcurso de la pandemia hubo mucha gente de la ciudad y de Santiago finalmente que vino a vivirse al campo, y por lo tanto la población rural aumentó sustantivamente y estamos en algunos sectores, de hecho ya pronto se va a comenzar a hablar de saturación. Entonces eso lleva consigo de que cuando después entra en operación una APR, resulta que se encuentra que tienen un consumo doble o 3 veces más de lo que se había presupuestado y empiezan a reventarse las cañerías, empiezan a fundirse las bombas, empieza una alta carga de mantención económica, un costo económico alto en la mantención, el pago de operadores, etcétera, etcétera. Y como tienen restricción además para fijar el costo fijo, porque tienen que elevar la situación a la DOH, la DOH lo tiene que autorizar, entonces no es llegar y subir la tarifa para mantener la contabilidad positiva. Entonces se va generando ese problema. Cuento corto, un alto porcentaje de los APR finalmente termina siendo no viable económicamente, tienen problemas en la administración, y finalmente la solución, ¿qué es lo que se hace? Bueno, no fue factible administrarlo como comité, entonces terminamos con los comités de APR privatizados. Y las empresas, Agua Araucanía, San Isidro, etcétera, etcétera, se van haciendo cargo de los APR sin ningún costo. Claro, si el costo ya. Encuentran la infraestructura hecha, invirtió el Estado, y encuentran así una empresa, llegar y hacerse cargo, ellos colocan los costos que se les ocurre, y empiezan a hacerse cargo y tienen una empresa más instalada, y la gente lamentablemente, y ahí también hay que hacerse la autocrítica, claro, regateaba, a veces no pagaban cuando era APR, pero una vez que ya se lo apodera la empresa privada, después pagan calladito y ni reclaman el valor que están pagando. Exactamente. Realmente estamos entregando nuestros recursos a la empresa privada. Entonces, eso es el diagnóstico que yo tengo, y lo he dicho, mira, aquí hay que generar un cambio en esa política pública y ver alternativas. Tenemos que ver alternativas. Hay lugares en donde son viables otro tipo de alternativas, más pequeñas a lo mejor, pero mucho más sustentables. El aprovechamiento de lluvia, los sistemas SCAL, que hoy día hay posibilidades, hay tecnología también, y por lo tanto la oferta pública debiera diversificarse en ese sentido y buscar otro tipo de soluciones, no solamente ahí como que la receta única sea el APR. Habría que contarle a nuestros amigos que en la provincia de Malleco nacen 2 ríos que son de los más importantes de Chile, que en este caso es el río Biobío y el río Cautín. Sin embargo, estos 2 ríos, por alguna razón de la naturaleza, se van de la provincia. Uno va hacia el norte, que es hacia la 8ª región, el Biobío, por cierto, y el Cautín se va hacia el sur, hacia la provincia de Cautín, sin ir más lejos, quedando el valle central de la provincia de Malleco a expensa de ríos pequeñitos, pero que en definitiva no es agua suficiente como para que nuestras comunidades tengan para su sustento. Dicho eso, y ya estando más o menos, sí, ahora voy, en la parte final del programa, nosotros tendríamos que establecer 2 situaciones, como también es un programa de conversación política. A mí me interesaría, Luis, que nos planteara, o por lo menos así en una breve pincelada, 3 cosas que han ocurrido que son importantes tener presentes. Por ejemplo, hoy día nos enteramos de la renuncia del ministro Marcel, ministro de Hacienda. Nos enteramos ayer de que el ministro, ¿cómo se llama?, de Agricultura, no sé si renunció, si le pidieron la renuncia. Al parecer debiera ser, yo no lo tengo muy claro eso, en relación a su participación en la Federación Regionalista Verde Social y el pacto que se habría establecido con el Partido Humanista, lo cual evidentemente, la Acción Humanista, perdón, lo cual evidentemente lastima o entorpece, al parecer, la figura de la candidatura presidencial de la candidata Jara. Y en tercer lugar, ¿cómo se llama? El Frente Amplio sí que ha dado opinión respecto de eso. Hoy día en la mañana hablaba su presidenta, que es vocera, y un poco que nos digas eso para luego entregar la palabra tanto a David como a Héctor para que te hagan una última consulta. Luis.
Sí, bueno, la salida del ministro Valenzuela se debe a que no se logró lamentablemente la unidad de la lista única parlamentaria Ujú. y hoy día el oficialismo va dividido en dos listas. ¿Ah? Eso sin duda va a mermar las posibilidades de tener 2 o 3 escaños Ah, menos en el Parlamento, por lo menos, quizás ojalá el costo no sea mayor, pero por lo menos los cálculos dirían que más o menos va a estar por ahí la correlación de fuerza claro. en que vamos a tener en el Parlamento. Bueno, el presidente ahí yo creo que pasa la cuenta, porque recordemos que fue una negociación bien compleja, el mismo presidente pidió esfuerzos máximos para lograr la unidad, y no se dio, y el FER finalmente con Acción Humanista terminan generando una lista paralela. Ahora, yo siempre dije la negociación va a ser compleja, sobre todo para los partidos chicos, porque hay muchos partidos que hoy día se está jugando la, la, La permanencia. la permanencia Claro. en términos legales, porque tienen que llegar al umbral del 5%. Entonces, obviamente que en una lista de muchos partidos iban a quedar bastante diezmados a la hora de tener una cantidad de candidatos, y son a través de los candidatos donde los partidos tienen las posibilidades de obtener la mayor cantidad de votos y lograr lo mínimo necesario legal para seguir siendo partido. Entonces también es entendible eso. Yo creo que el partido, en este caso la Federación y Acción Humanista, hicieron esos cálculos y finalmente tomaron esa decisión y decidieron pagar los costos que eso podría traer. Yo creo que eso era bastante previsible que ocurriera. Y el resto, y lo otro, y la otra renuncia, la renuncia al ministro Marcel, que a mí también me parece que es una pérdida para el gobierno, porque es uno de los ministros mejor evaluados y una capacidad tanto política como técnica que nadie desconoce, pero no se sabe hasta el día de hoy, por lo menos yo no he visto ahí con certeza cuál es la razón, pero yo creo que tiene que ver más bien con un tema más de decisión personal. Y también, si uno mira los gobiernos para atrás, siempre pasan este tipo de cosas en los gobiernos, particularmente Claro. cuando se va acercando al fin, porque empiezan a buscar otro tipo de proyectos personales, profesionales, y seguramente al ministro Marcel, con la capacidad y la experiencia que tiene, no le va a faltar, o ya tiene quizás una oferta de trabajo, inclusive a nivel en organismos internacionales, y creo yo que puede ir más bien por ahí el tema de su renuncia. Y una última cosa, Luis, que la tenía como para hacer la primera pregunta, pero se me estaba escapando. Hay aquí en los candidatos que están inscritos, que aparecen inscritos en este momento, hay una gran bancada de pueblos originarios, especialmente mapuches, aquí en nuestra región. Desde la candidatura de la senadora, ¿cómo se llama? Loncón, evidentemente entiendo que va Millabur también, está la Lamien Erika Ñanco, estás tú y otros más. Me parece que son 7 u 8 los que estarían, ¿cómo se llama? Configurando. No quiero decir la fuerza mapuche, ni mucho menos, sino que la representación, diría yo, de este pueblo, que me parece bastante nutrida, buena, porque no voy a descubrir yo hoy día el currículum tuyo, o el currículum de Millabur, o el currículum de, ¿cómo se llama?, de Erika Ñanco, y menos de la señora Elisa Loncón. O sea, por supuesto que no, me parece, hay que sentirse como orgulloso de tenerlos a ustedes ahí en esa tremenda bancada, por decirlo de alguna manera. Así que yo simplemente desear suerte respecto de esa agrupación de personas, digamos que si bien es cierto, hay muchos que van a confluir en mismas listas, pero hay otros que parece que no. Pero bueno, ¿te parece bien a ti eso? Me parece muy bueno, es un muy buen síntoma para el tema de la democracia, porque todos estos candidatos tienen un arraigo territorial y un arraigo social importante. Y eso habla también de que hay un sector importante del pueblo mapuche que apuesta por la política como vía de solución de la toma de acuerdos y la resolución de conflictos. Y Exacto. eso debiera a todos alegrarnos que así fuera, porque de caso contrario no se estaría optando por la vía política, y finalmente el ala más radicalizada del movimiento mapuche estaría tomando mayor fuerza, y yo creo que también la está tomando. Entonces se está generando ahí
una suerte de dos vías que están ahí en desarrollo. La vía política, que yo personalmente siempre la he reivindicado, de hecho, hace tiempo atrás luché mucho tiempo porque los mapuches tengamos un partido propio, ¿ya? Claro. Y por otro lado está la otra tesis donde dice que la política se descarta, hay que ir en una lucha directa y violenta contra el Estado. Entonces, hoy día los mapuches se libran en estas dos ideas. No existe la posibilidad de que transversalmente exista como un punteo de cosas fundamentales que el pueblo mapuche o los pueblos originarios en general tengan como planteamiento de lucha. Ponte algo sobre educación, algo sobre el reclamo de tierra, que sea de izquierda, de cualquier partido, lo tenga presente y un compromiso por su etnia. Existe, y de hecho podríamos contar como varias las instancias en distintas épocas en donde el pueblo mapuche le ha planteado los temas al Estado, pero que lamentablemente hemos tenido una poca respuesta desde la clase política del Estado. Estoy hablando en general, izquierda, derecha, y que ha sido también responsable en gran medida de la situación que se vive actualmente. Porque cada vez que el pueblo mapuche ha intentado reivindicar la vía política como solución a los temas, lo que nos hemos encontrado en la clase política del Estado han sido portazos. Y a pesar de eso, la gente que está en la tesis de la reivindicación política siempre ha estado construyendo en ese sentido, y eso mismo ha generado y ha tirado un mensaje directo a la gente que no apuesta por la política y va radicalizándose en sus posturas, porque cada vez que la facción mapuche que reivindica la política tiene una derrota o no hay una interlocución de buena fe de parte de la clase política del Estado, en el fondo se le está diciendo, miren, ve, ¿se dan cuenta de que lo político no sirve? Entonces vamos por la vía más directa y la radicalización. Y lamentablemente eso, y particularmente la derecha, cada vez que se niega todo, en el fondo está diciendo eso. Y después aparece reclamando porque hay una agudización del conflicto en los territorios. Sobre la penetración de la droga y el narcotráfico, del 1 al 10, donde el 1 no es significativa, es poco relevante, y donde 10 en todas las poblaciones están metidas la droga. ¿En qué nota le pondrías tú a ese asunto? Y en segundo lugar, ¿qué te parece la justicia en un punto específico? Hay N casos de la justicia y de la fiscalía, pero en el caso de Luche Macay, esos viejitos que lo asesinaron con fuego, a mí personalmente siempre no he creído 100% la justicia. Que un machi hubiera provocado esa muerte me parece muy extraño. ¿Qué cree que ha pasado con la justicia en la región? Mira, yo siempre cuando doy mi argumento me sostengo en temas históricos, y la justicia es un gran tema en la relación a lo largo de la historia entre el pueblo mapuche, el Estado y de medio la justicia. ¿Cómo conoce la justicia al pueblo mapuche? Después que es despojado de sus tierras, el Estado creó los famosos juzgados de indios, para que los mapuches reclamaban por las tierras y porque les fueron corriendo los cercos a la fuerza. Se crearon los juzgados de indios, pero ¿quién componía los juzgados de indios? ¿Le daban esa potestad o lo investían de ese poder de juez? En la mayoría de los casos era un terrateniente, era alguien que tenía intereses sobre las tierras mapuches. Y nos pasamos casi todo el siglo XX de que los mapuches eternamente tramitando y reclamando sus tierras, y siempre perdieron esos juicios porque había una justicia imparcial. ¿Ya? Entonces esa es la primera visión y la primera relación que las comunidades mapuches tienen con la justicia impuesta por el Estado. Hoy día es que no nos queda otra que creer, si nosotros no confiamos en los tribunales. O sea, es que ya estamos en una crisis total. Hay que creer, hay que generar leyes, hay que generar instituciones que sean creíbles, fiscalizables,
que los que toman decisiones paguen de alguna manera, pero lamentablemente hace muy poco tenemos cuestiones que siguen alimentando la duda. No nos olvidemos del caso de la Operación Huracán, ¿ya? En donde se descubrió que ahí había todo un montaje para involucrar a dirigentes mapuche, o los famosos robos de madera, ¿ya? Que siempre se le dio que los mapuches involucraron el tema de los robos de madera, y resulta que han aparecido algunos juicios, y la gran mayoría de los medios de comunicación no cubren esa noticia, pero nos hemos dado cuenta de que la gran mayoría de los culpables y de los condenados en los temas de robo de madera no son mapuches. Es más, hay empresarios involucrados en el tema. Yo cuando estaba en la CONADI, cuando empezamos a ver el tema y en el diálogo con las forestales, era una cifra impresionante, miles de metros de madera que se robaban al día. Para mover esa cantidad hay que tener una industria detrás de eso, y hay que tener una flota enorme, 200, 300 camiones diarios entre la región del Biobío y la región de los lagos para robar esa cantidad de madera. Entonces ahí uno dice, no, es que aquí, o sea, todos conocemos cuál es la infraestructura y la capacidad operativa que pueden tener las comunidades mapuche, y a todas luces no te cuadra esa cuestión. Y por otro lado, cuando aparece la información de que las mismas empresas, tanto Mininco, CMPC y Bosque Arauco, dicen, es que nosotros no tenemos certeza de que toda la madera que entra en nuestra industria sea madera bien habida. Claro. O sea, dejan la duda de que puede haber un porcentaje de madera robada. El tema es que ¿a dónde se va a ir esa madera? Sí. Un porcentaje se va a los aserraderos, claro. Luis, te tenemos que comprometer a que vengamos otro día a conversar con nosotros, porque me parece que los temas, ¿cómo se llama?, son tremendamente amplios, los tenemos que empezar a seguir profundizando en ello. También queremos estar cerca tuyo en el sentido de que tengas éxito en esta empresa, por decirlo de alguna manera, en esta cruzada de recuperar escaños en la provincia de Malleco. En la medida en que nosotros podamos ayudar, cuenta con nosotros. Y tanto David como Héctor, con el minuto o medio minuto de despedida, porque ya estamos pasados más de la cuenta en el programa. Héctor. Mira, ha sido un agrado. Te faltó la última pregunta. Dime 5, 6, 7, 8 La nota. o 3, la nota. Uy, yo creo que el tema de la droga es un gran tema de que hay que tomárselo en serio, porque ¿Pero estamos inundados allá de droga o es más propaganda? Yo creo que dependiendo de los territorios, pero es un tema que viene porque no solamente trae violencia, sino que también la droga viene, y sobre todo los que tenemos interés en el desarrollo y en el fortalecimiento de lo político, de lo social. La droga destruye el tejido social de los pueblos, de las ciudades, de las comunidades. O sea, hay unos estudios que se han hecho súper interesantes en Santiago, cómo se desbarató la acción social y la acción política de las poblaciones. Emblema en Santiago, la bandera, la Victoria, etc. La Victoria. El gobierno de Sebastián Piñera mandó 3.000 gente de la PDI, 3.000, y tomaron 1.000 plantas, encontraron 1.000 plantas. De marihuana. Claro, por eso es importante seguir el tema de la droga y nuevamente el tema, hay que sacar a colación el tema del secreto bancario, el tema del narco, el tema del recurso que mueve la droga. Hay que atacar a los grandes. Amigos, me falta que David se despida, porque lo cortés no quita lo valiente y nobleza obliga. Sí, ha sido muy grato, he aprendido bastante, ¿no? Yo te quería preguntar sobre el informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, si es un aporte. Lo dejamos para el próximo programa. Sí. Pero te deseo la mejor de la suerte y ha sido un gusto conocerte. Ok, entonces, queridos amigos, le dejo el micrófono a Luis para que evidentemente se despida de nuestros auditores.
Bueno, solamente agradecer la conversación, la invitación a Radio Araucanía Andina, Juan Carlos, Héctor, David. Ha sido una grata conversación, no me di cuenta cómo pasó el tiempo. Saludar también afectuosamente a quienes nos han estado escuchando en las comunas de Curacautí, Malalcahuillo, toda la zona ahí precordillerana de la provincia de Malleco, con toda la disponibilidad de poder tener un espacio de conversación con ustedes, cuando ustedes lo digan acá, disponible. Así que nos volveremos a encontrar y seguramente también con la gente también ya pronto nos vamos a estar encontrando en distintos territorios porque vamos a visitar y a recorrer los territorios como lo hemos hecho hace mucho tiempo. Yo llevo un trabajo de acción política, social, como dirigente estudiantil y después como dirigente territorial desde los 16 años, así que tengo 40, imagínense la cantidad de años que estoy trabajando. Son bastantes. De todas maneras, anótate que cuando estés en Valparaíso haciendo tu labor parlamentaria, tienes un amigo cercano ahí a David para invitarlo a un café. Fin de semana ahí, qué sé yo, ¿no? Eso. Oye, lo vamos a tener. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, por estar ahí. Sigan el 89.5 Radio Araucanía Andina en este programa que es de todos los jueves, el Hablar por Hablar. Gracias, amigos. Nos estamos viendo y será hasta el próximo jueves. Y ojalá que tengamos otro invitado, pero que Luis Panchuleo va a volver a estar con nosotros en un tiempito más. Ok, un abrazo y que estén muy bien. Adiós. Desde Curacautín para toda la Araucanía y más allá. 89.5 FM. Radio Araucanía Andina.